Señores, regresamos al programa. Vamos a preguntarle a Yanina qué está pasando en nuestro correo, que nos dio un par de mensajes. Seguimos con el público, en los tweets también, por supuesto. Yanina. Sí, estamos recibiendo más hasta el momento. Víctor Flores nos ha escrito, nos dice que en el Perú se necesita un gobierno con mano firme y Nadine Heredia demuestra que la tiene. Si Ollanta actuara con la misma firmeza, no estaríamos lamentando el aumento de la violencia que Ollanta prometió y que no combate, nos dice. Violeta Jiménez también nos escribe, nos dice: Castilla fue colocado en el gabinete por el poder económico y Castilla hace lo que quiere con el gabinete y con la economía nacional. En consecuencia, ¿quién gobierna? Lógicamente, el que impuso a Miguel Castilla, el poder económico. Muchas gracias, mi querida Yanina. Entonces, Arausto. Sí, yo quería hacer una anticipación a un diagnóstico posible de nuestro futuro inmediato. En el Perú tenemos el 80% de los medios de prensa monopolizados. La clase trabajadora ha sido menospreciada en la palabra y en los hechos. Y el presidente está mansamente usurpado en sus funciones. Aquí habría que hacer un cálculo de probabilidades para suponer o intuir lo que va a suceder a continuación. Doctor Ibaceta. Sí, yo quiero contestar varias cosas de los televidentes. El primero, que tenemos que leer el comercio, pues. No se puede leer un solo periódico, hay que leer todos los periódicos. Si no, no lo podemos criticar en todo caso. No podemos criticar, no podemos saber nada, además hay internet, tenemos diarios de todo el mundo, el que no se entera y solamente lee, el trome con las calatas ahí, está desinformado por completo. Y el radio también, 680. Claro, no, el radio hay que escuchar eso de todo modo. El diario El Hermanón, ¿no? El diario El Hermanón, que acá está el diario El Hermanón. Total, Rafael acá hace propaganda al comercio todas las noches trayendo su primera plana. Sin presentido. Hoy, la de hoy lo he guardado. No se me cuno, perdón. El que se lea no significa que uno esté de acuerdo, pero hay que ser ponderado, ¿no? Hay que tratar de encontrar el equilibrio, porque el mundo tiene que buscar los equilibrios. Segundo lugar, el gobierno, con lo que ha sucedido, ha generado una antipatía natural. Primero, porque el pueblo siente que le han tomado el pelo. Ha votado por alguien que no gobierna. En segundo lugar, que gobierne la señora de aquel por quien han votado y no han votado por ella. No se necesita ser machista para que eso genere antipatía y desconfianza, sino rechazo, porque se está lesionando la constitucionalidad. Si ha jurado por la Constitución del 79 o la del 93, ahora ya no se sabe qué constitución está respetando porque está lesionando la institucionalidad peruana. Y ha declarado la guerra a los pobres del país. El otro tema, esto va a generar contradicciones y esto va a generar reacciones, porque se viene una huelga por acá, se viene otra huelga por allá, vamos a ver cómo lo superan. Ojalá que no vayamos a recibir palazos. No hay que confundir libertad de expresión con defensa de derechos humanos. Yo, cuando se habla de Guantánamo, cuando se habla de meterse a Irak y hacer lo que quiere Estados Unidos o las grandes potencias, yo cuestiono las organizaciones de derechos humanos, las famosas ONGs, que en nuestro país han inmovilizado a veces al Estado persiguiendo por lesiones o violaciones de derechos humanos a todo el mundo y a funcionarios del Estado. Sin embargo, cuando en Estados Unidos se han violado flagrantemente los derechos humanos, nadie ha dicho esta boca es mía. Nadie. Por lo tanto, cuando en Estados Unidos ya sabemos, hay temas de seguridad, todo el mundo se calla y guarda silencio. Porque en temas de seguridad no se meten. Entonces, hay que pensar en el país, qué es lo que va a ocurrir, qué escenario tenemos. Y por último, quiero decirle a ese señor que dice que he sido medio esbirro. No, yo he sido presidente de la Corte Superior de Lima y a mí me han votado 2 veces del Poder Judicial. En la época de Fujimori y en la época de Toledo, me votaron del Poder Judicial por ser un tipo que llevaba la contra a la Corte Suprema y a todo el mundo y a todos los gobiernos. Y bien, cuando me repusieron, porque eso era ilegal, les presenté mi carta de renuncia irrevocable. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Vamos con el público en línea y regresamos con el señor Rafael Romero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Julio González, de Huaura. Desde Huaura, don Julio. Es un placer saludarlo. Escuchamos su comentario. Para mí también. Adelante, don Julio. Lo escuchamos.
Ya, yo quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que en el Perú, en este país, existen ricos y pobres. Por supuesto que los ricos son pocos y nosotros los pobres, la gran mayoría que sufrimos de todo el aspecto económico. Yo pienso que esto ya está definido, el pueblo tiene que darse cuenta. Estamos sujetos a lo que dice la CONUCIEP, los grandes que dominan el poder económico. Y además no estoy de acuerdo que se comparen los sueldos mínimos en otros países. Por ejemplo, en Japón el sueldo mínimo es, o promedio, perdón, es de $5.000. Y ahí en Japón un japonés tiene con la justa para sobrevivir con los $5.000 y aquí es una diferencia muy abismal. Entonces yo pienso que el sueldo en el Perú siempre va a ser limitado. Yo quisiera que venga un Ramón Castilla, un Juan Velasco Alvarado. Esos personajes necesitamos nosotros. Muchas gracias. A usted, don Julio, muchísimas gracias por su comunicación desde Guaura. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido. Mi nombre es Javier Vargas Guardia, llamo del distrito de Coma. A ver, don Javier, lo escuchamos. Señores panelistas, señores, todos ustedes que están ahí. Mire, acá en el Perú no hay libertad de prensa. No hay libertad de prensa. ¿Por qué? Yo hace 2 años le llamé a ustedes, les he dejado documento, que he sido víctima de robo y de estafa, no solamente a mí, sino a cientos de personas por este Banco Continental. Tengo pruebas de que este banco corrompe al Poder Judicial, a la Fiscalía, a Indecopi, la Superintendencia, Defensoría del Pueblo. Y ningún canal de televisión, por más que le llevo documentos probatorios, señores, y no se hace nada. ¿Cómo se combate la corrupción si soy un ciudadano, caramba, que ha sido víctima de robo y de estafa, donde tengo pruebas? ¿Y cómo es posible que no siquiera me llamen y hagan saber a la población del Perú de este tipo de corrupción del Banco Continental hacia los empresarios peruanos que quieren surgir, que quieren trabajar? Ni un medio de comunicación, señores, por favor, ni un medio de comunicación, ustedes que están más cerca, llámenme, invítenme, no estoy hablando porque me da la gana, sino porque tengo pruebas. Gracias, don Javier. En todo caso, vamos a invitarlo para que se acerque usted a la avenida Manco Cápac 333 en La Victoria, con su documentación a la que usted está aludiendo, por supuesto, para poder indagar sobre el tema. Bien invitado está usted, mi estimado don Javier, por supuesto. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? Bienvenido, señor. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Sí, mi nombre es José Álvarez, le estoy llamando del RIMAC. Desde el RIMA, don José, bienvenido. Sí, yo quería opinar que el 27 de febrero se está programando unas marchas justamente para protestar sobre los sueldazos, ¿no? Y entonces yo quería invocar a que haya unidad en esa marcha, porque independientemente del color político, hay una protesta nacional contra estos sueldazos que prácticamente van hasta contra la dignidad de la persona, porque se está prácticamente diciendo que el trabajo de una persona vale 40 veces el trabajo de un pobre. Entonces, por más que se lo justifique en un caso como meritocracia, difícil de probarlo, y en el otro lado se dice informalidad, ¿no? Pero entonces lo que invoco es a través de ustedes que haya unidad en esa protesta, que es del pueblo, que es de todos, ¿no? O sea, sea el CGTP, sea la izquierda, APRA, o sea, todo lo que vayan a protestar, que vayan con bastante, digamos, libertad. Gracias, don José, muy amable. Gracias por su comunicación telefónica. Vamos a pedirle la palabra a Rafael Romero y seguimos con el público, por supuesto. Sí, esta es una situación bastante delicada. Nosotros los periodistas esclarecemos, tratamos de poner las cosas sobre la mesa para que las autoridades digan su verdad. Creo que este gobierno ha cometido un grave error con poner como presidente del Consejo de Ministros a René Cornejo. Todos recordamos una investigación de IDL Reporteros. Y cuando era ministro de Vivienda, el señor René Cornejo, tuvo entre su funcionario más cercano al viceministro Enrique Juscamaita. Pero ¿qué pasó aquí? Juscamaita creía que lo estaban chuponeando, creía que le hacían un seguimiento en su oficina. Juscamaita, ¿qué hizo? Llamó a especialistas y encontraron interceptores de espionaje en su despacho. Él creyó que debía investigarse,
presentó un informe al señor René Cornejo y le dijo: señor René Cornejo, me están chuponeando, estos aparatos están aquí en mi oficina, haga algo. René Cornejo, según IDL Reporteros, nunca investigó nada. Al contrario, ese tipo de dudas, incertidumbres con su propio viceministro hizo, al contrario, que saliera del viceministerio el señor Juscamaita. Esta situación debe esclarecerse. Por otro lado, algunas personas me escucharon ayer que mencionaba de un auditorio, de un centro de convenciones de 500 millones de soles. Y algunas personas periodistas que han trabajado con René Cornejo me decían: ¿cómo? ¿Qué es eso? O sea, esto ha estado bien tapadito. En mi siguiente intervención, Pepe, voy a mostrar los documentos de esa construcción de 500 millones de soles que ha sido impulsada por René Cornejo y que hasta gente del propio gobierno no sabía que existía. Necesitamos más esclarecimiento en ese tema. Gracias, Rafael. Seguimos con el público. Buenas noches. Buenas noches, señor. Quería dar mi comentario en base Claro, deme su nombre y dígame de dónde nos está llamando, por favor. Ya, mi nombre es Carlos Álvarez Rondona, tengo 47 años del distrito de Acelitar. Adelante, señora. Ya, quería dar mi opinión en base al tema del sueldo mínimo. Yo no sé por qué el periodismo le da tanta pompa a la señora Nadine en preguntarle qué opina ella en base al tema del sueldo mínimo, ¿no? Cuando ella solamente se ocupa en lo que es primera dama, no tiene nada que ver en el cargo de presidente de la República. Y otra cosa, y el presidente del Congreso le ha dicho que solamente es una opinión de ella como primera dama, entonces quería decir de que estaba casi de acuerdo con el premier Villanueva, ¿no? Error del señor Villanueva para que haya renunciado. Y otra cosa, Castillo verdaderamente es un obstáculo para la clase trabajadora que vive del sueldo mínimo vital, ¿no? Parece él que sería el Vázquez Bazán del gobierno de Alan García del año 85-90. Esa es mi opinión, caballero. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Muy amable por llamarnos desde ATE. Hola, buenas noches. Aló, señor Noche, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre y de dónde nos llama? Ya, del Recado de Lima, César Jan. A ver, don César, lo escuchamos. Ya, quisiera hablar con el señor Rocha, por favor, para que conteste mi opinión. ¿Con el señor Rocha o con el señor Romero? De repente quiere usted hablar. No, si sin caso con el señor Vargas Saya, sin caso me dan la oportunidad. A ver, denos usted la pregunta para el señor Vargas Saya, ¿lo está escuchando? Ya, señor Vargas Saya, mi opinión es, digamos, a ver, dígame, los profesores en estas clases que comienzan, es, digamos, que están metidos como alcaldes, están metidos como gerentes, están metidos como, digamos, servidores de la alcaldía. Nos falta profesores y la última que han salido van a ser, digamos, nuevamente metidos a esa corrupción. Es una corrupción para mí. Y ahora, digamos, ellos están haciendo, digamos, huelgas para poder aumentarse. Y cuando entran a una alcaldía, entran como gerentes, ganan tremendos sueldos. ¿Su pregunta, don César? Una cosa, le cuento una cosa, señor, que por ejemplo hay un alcalde que se ha comprado nuevos carros, nuevas camionetas, nuevas casas. ¿Y qué hacemos nosotros con ese negocio, señor? A ver, yo respóndame, señores. Buenas noches, con todo respeto. Bueno, buenas noches, don César. Voy a trasladar la pregunta a quien usted la hizo, que es el doctor Héctor Vargas Saya. Creo haberlo entendido su protesta porque la admisión de algunos regidores que no han sido ratificados y que han sido contratados como empleados en el municipio, eso es lo que dice. Entre otras cosas. Claro, y él cree que eso es irregular. Bueno, ese es un asunto sumamente delicado, efectivamente. En primer término, quiero decirle lo siguiente. La consulta popular que se ha hecho a la ciudadanía, en la que no se ratificó a un buen número de regidores, no significa que se haya inhabilitado o se haya declarado la muerte civil de aquellos que no fueron ratificados. Una cosa es recibir el voto popular o ser negado en el voto popular, y otra cosa es ser declarado inhábil, ser inhabilitado, que no es el caso de estos funcionarios, de estos regidores. Pero desde el punto de vista ético, ahí viene la cuestión. Yo creo que no es ético, naturalmente, que la alcaldesa contrate como empleados a los regidores que no han recibido el favor popular. Muchas gracias, doctor.